Hola amigos, mi nombre es Genofonte y os doy la bienvenida a una nueva entrega de la serie de videotutoriales dedicada al gestor a Calibre. No me voy a enrollar más, que esto es demasiado largo. Si habéis seguido la serie hasta ahora, nos habíamos quedado en la importación de libros electrónicos a nuestra base de datos. Habíamos importado un montón de libros desde una carpeta que nos habíamos descargado desde un sitio que tenéis el enlace en el blog correspondiente a esa entrada, y ahora tenemos esta colección metida en Calibre. Vamos a avanzar un poco más en el tema de la clasificación y la catalogación de los libros. Si sois como yo y sois aficionados a las colecciones de lo que sea, ya os aviso de que padecéis un trastorno mental, es decir, el coleccionismo debería estar encuadrado dentro de los desórdenes compulsivo-obsesivos, pero bueno, ese es otro tema. En cualquier caso, si padecéis esta clase de enfermedad, que es el coleccionismo, estoy convencido de que, como a mí, os gustará aún más la catalogación de vuestros artículos que los artículos en sí mismos. Esto es uno de los problemas del coleccionismo. Así que vamos a ver las posibilidades que tiene Calibre para tener un catálogo potente de nuestras colecciones. Además de, para satisfacer nuestras necesidades coleccionistas, tener un catálogo completo, tener bien editados los llamados metadatos, va a ser muy útil para tener bien clasificada nuestra biblioteca y poder hacer búsquedas más eficientes. Esto puede ser especialmente recomendable además para aquellos de vosotros que estéis trabajando en una biblioteca rural que tenga pocos recursos, o en una asociación donde haya una biblioteca de libros electrónicos, ese tipo de cosas, donde a veces el software libre puede ayudar mucho para hacer una gestión correcta de los recursos con los que se cuenta. En fin, tengo todo esto agregado en la biblioteca, como os digo, y voy a elegir, por ejemplo, uno de estos libros, El fantasma de Canterville de Oscar Wilde, y vamos a hacer clic secundario, clic derecho, sobre el libro. Nos aparecen un montón de opciones que no las vamos a ver ahora mismo todas porque son bastante diferentes, aunque básicamente la mayoría de ellas sirven para editar o trastear o tocar cositas de cada uno de los libros o de los libros en lote, por grupo. Vamos a ver simplemente esta primera casilla de aquí, la de editar metadatos. Nos aparece un submenú donde tenemos estas cuatro opciones: editar metadatos por separado, editar metadatos en bloque, descargar metadatos y portadas y unir registros de libros. Lo bueno que tiene Calibre es que nos permite hacer una catalogación bastante rápida. Ya sabéis que la catalogación de libros es una tarea compleja porque son bastantes datos y bueno, hacerlos de uno en uno puede ser un poco costoso. Es hacer una ficha de cada uno de ellos, por mucho que lo hagamos con métodos electrónicos, va a seguir siendo una tarea tediosa. Así que Calibre nos permite hacer una cosa muy interesante, que es editar metadatos en bloque. Si selecciono con la tecla control presionada un grupo de libros, por ejemplo todos los de Oscar Wilde, haciendo clic derecho y yéndome al menú editar metadatos en bloque, puedo editarlos todos de golpe. Esto puede ser, como os digo, muy útil. De todas formas, nos vamos a quedar con la primera opción. Voy a seleccionar solo uno de los libros y clic derecho, editar metadatos por separado. Este es el menú de los metadatos del libro. Como veis, en este caso está bastante completillo, porque el título ya está correcto, el autor, no está mal, tenemos nuestra portada. De todas formas, podemos mejorarlo un poco. Como os dije en el otro capítulo, esta colección de libros está bastante unificada, forman parte de una página web y tienen todos un formato ya hecho, con una portada preparada y que además tiene bastante buena pinta, aunque bueno, no es muy característica, son todas iguales y podemos mejorarlo un poquito. Para ello podríamos hacer varias cosas. Por ejemplo, aquí naturalmente podemos editarlo todo a mano. Podemos escribir lo que queramos y cambiar el título si no estuviese correcto. Lo mismo con el autor. Además, ya veis que aquí en la pestaña que está a la derecha podemos seleccionar los autores que ya están en la base de datos, por si acaso ya está metido. Y tenemos una casilla de serie, por si acaso queremos introducir el libro dentro de una serie determinada. Normalmente cuando son libros que forman parte de una serie, por ejemplo, no sé, los del Capitán a la Triste, por ejemplo, que son una serie de libros, o podemos incluso jugar con este concepto de serie y agruparlos por temáticas si quisiésemos, o hacer varias variaciones acerca de esto. Además, hay una cosa bastante especial aquí. Tenemos, además de la casilla de título, una aquí al lado que pone orden de título, y lo mismo para el autor. Tenemos una casilla de autor y otra de orden de autor. Estas casillas de aquí al lado sirven para indicarle a Calibre de qué forma va a almacenar el título para que esté ordenado en la pantalla principal. Aquí, por ejemplo, ya veis que ha seleccionado este formato, poniendo el artículo de El fantasma al final.
Esto es opcional, se puede hacer de varias maneras. A mí personalmente no me gusta demasiado este tipo de ordenaciones, prefiero conservar el artículo al principio. Así que lo que puedo hacer es cambiarlo si quiero. Ya veis lo que va a pasar ahora si altero un poco esto. Fijaos, vamos a borrar esta coma de ahí. Se pone en rojo. Esto significa que no corresponde el nombre del título con el orden de título que le estoy dando. Si altero la forma, ya veis que lo mantiene en rojo, aunque si quiero lo puedo conservar así. Si quiero reiniciar esto, simplemente tengo que dar a este botón de aquí y ya introduce el título eliminando el artículo y lo mantiene en color verde. Esto significa que está bien introducido. Lo mismo con el orden de autor, que ya veis aquí que separa el nombre de pila, lo pone al final, y el apellido y luego una coma. Si hago clic en este botón, me aparecen estas opciones. Ojo aquí que si hago un clic normal, no sale el menú. Tengo que dejar el botón pulsado. Puedo definir orden, definir autor del orden por autor, administrar autores, copiar autor a orden de autor o copiar de autor a autor. Puedo hacer varias opciones. Aquí en administrar autores, por ejemplo, tengo almacenados todos ellos. Y ya veis que están las casillas de autor, orden de autor, y aquí un enlace por si quiero meter un enlace a Wikipedia para informarme un poco más o lo que sea. Esto aparecería luego en la parte de aquí de la derecha con un acceso directamente a la información del autor, algo realmente práctico. Esta casilla de aquí que queda en gris, que está inutilizada de momento, corresponde a las series. Si aquí, por ejemplo, introduzco una serie que llamo Oscar Wilde, ya veis que se activa y puedo introducir el número correspondiente de la obra, el 1, el 2, el que sea, ¿de acuerdo? De todas formas, en este caso lo voy a quitar. Más cosillas. Aquí abajo, en esta parte de aquí, tenemos varios botones correspondientes a la portada. Hay unas cuantas opciones. Por ejemplo, podríamos explorar el navegador de archivos y descargarnos una imagen o un escaneo si lo tenemos hecho o lo que sea. Generalmente, por defecto, lo que hace Calibre es buscar la primera página del PDF o del archivo de texto o del EPUB que hayamos importado. También tiene la posibilidad de crear la portada por sí mismo, apretando este botón de aquí de generar portada. Ya veis que esta es la portada que genera Calibre automáticamente, con el título, el autor, el icono del programa y luego aquí la versión. Que no está mal, es la que hay por defecto y por lo menos, oye, sirve para tener una hegemonía en el formato y que no aparezca una hoja de texto como portada, algo que es bastante útil. Podemos cambiar también las estrellas, la valoración del libro, podemos introducir aquí etiquetas, las que queramos. Aquí las posibilidades son infinitas, podemos introducir etiquetas sobre la temática, sobre la tipología del libro, sobre el contenido, lo que sea. Aquí en IDES, podemos introducir el ISBN, ya lo veis aquí, los identificadores del libro, que es el número de serie del libro, la fecha de publicación, la editorial y los idiomas en que está escrito. Además podemos seleccionar aquí todos los idiomas que queramos. Todo esto está muy bien. Además, incluso podemos añadir comentarios por nuestra parte, algo que también está muy bien para introducir pues nuestras propias reseñas que encontremos por ahí cortando y pegando, o en el caso de manuales, por ejemplo, introducir anotaciones acerca de cuestiones importantes que contiene el manual, algún tema interesante que queremos dejar marcado con su número de página para luego tenerlo ahí registrado para siempre. Algo que está muy muy bien. Incluso podemos editar el código fuente HTML para trabajar desde aquí con estos botones de negrita, cursiva. Ya veis que podemos editar perfectamente todo el contenido de esta casilla de comentarios. Pero algo que mola mucho y que está muy muy bien de Calibre es que puede hacer todo este proceso automáticamente, sencillamente con este botón de aquí de descargar metadatos. Si le doy al botón, me aparece este cuadro de diálogo donde está buscando la información, en este caso de estas dos fuentes, de Google y de Amazon. Está buscando en la base de datos de estas dos páginas para localizar lo que corresponda mejor con el autor y con el título. Aquí me aparecen, ya veis, una serie de propuestas que hace el programa. Unas cuantas, ¿de acuerdo? Que corresponden a diferentes editoriales, a diferentes ediciones. Lo que voy a hacer va a ser elegir esta, por ejemplo, la de la editorial Juventud, en este caso, de 1991, que no es exactamente el libro que yo he descargado, pero bueno, todo eso lo vamos a cambiar. Lo que me gusta, por ejemplo, es que además trae una breve sinopsis. Le vamos a dar a Siguiente y aquí nos aparece la opción de seleccionar la portada para nuestro libro. Lo malo es que no siempre va a estar disponible la portada. Por ejemplo, aquí en este caso, pues no la he conseguido
obtener, así que voy a volver a probar a ver si funciona. Sería una lástima, pues no la tengo, pero bueno, normalmente en otros casos funciona, sobre todo con libros más modernos funciona bastante bien. Le vamos a dar a aceptar y aquí ya veis que se ha completado todo muy bien. Podemos retocar un poquito la sinopsis poniendo esto en negrita o provoca persecuciones, vamos a marcar esto porque me parece un concepto muy importante. Así, y le vamos a poner un subrayado. Podemos hacer lo que queramos. Y ya veis que ha introducido pues algunas etiquetas nuevas. Por ejemplo, fiction, horror, esto lo ha metido en inglés, lo voy a borrar y voy a poner terror simplemente. Y así tengo una etiqueta nueva. Esto de las etiquetas además viene muy bien porque las va a conservar en futuras ediciones de otros libros que añadamos a esta biblioteca. Así que van a estar almacenadas aquí, dándole botón aquí, las va a guardar sin ningún problema. ¿Vale? Y aquí lo del ISBN. En este caso lo voy a quitar porque, bueno, en realidad no me lo he bajado de esta editorial concreta, así que esto lo voy a quitar y también lo de la editorial Juventud lo quito y lo dejo con el idioma español. Básicamente esto ya está hecho. Si quisiese afinar un poco más la búsqueda o probar fortuna con otros servidores de datos, daría esta tecla de aquí y tengo aquí toda la información de otras bases de datos, de Douban Books. Solo es útil para libros en chino, en fin, Edelweiss, vamos a marcarla. Esta ozon.ru para libros en ruso, vamos a marcar esta de Overdrive. Y podría configurar el origen. Por ejemplo, aquí en Edelweiss puedo descargar comentarios, la editorial, etiquetas y fecha de publicación. O de Overdrive, vamos a configurar el idioma, las series, aporta un poquito más de información. Para que veáis, por ejemplo, en Google, configurar, pues tenemos todo esto también. Y en Amazon, comentarios, editorial, idiomas, series, valoración, portal de Amazon. Vamos a usar el portal de España, porque a lo mejor desde aquí ya puedo seleccionar la portada que estaba buscando. Vamos a darle a descargar portada y a ver si ahora tenemos un poquito más de suerte. ¡Bingo! Ahora en Amazon ha localizado el título en español. Lo tenía mal configurado, estaba en inglés. Fijaos, y ahora tengo 2 nada menos. En esta de Google, de Alfaguara, creo que es esta editorial, no estoy seguro. Y esta otra, pues puedo elegir la que más me guste, pues esta misma, por ejemplo. Y ya tengo aquí añadido el libro. Perfecto. ¿Qué os parece? Ya tengo completa la ficha. Ahora simplemente le tendría que dar aquí a aceptar. Y ya tengo transformada la entrada de mi libro, con el autor aquí, formatos, las etiquetas, la ruta. Si le doy aquí, voy directamente a la carpeta donde está el libro, y la sinopsis que había editado. Si le doy aquí a autores, me va a la Wikipedia en inglés. Esto también es configurable, pero ya veis que lo hace automáticamente. Es una pasada, me encanta esto. Así que ya veis, el funcionamiento es muy sencillo. Todas estas cosas que he hecho además, ahora veis que hay algunos cambios en la interfaz general del programa. Ahora tengo aquí, además del título y el autor, las estrellas que le he puesto y las etiquetas. Y la editorial no, porque la he eliminado, pero también esto todo es configurable y lo veremos en futuros capítulos, cómo podemos cambiar estas columnas de aquí. Si quisiese hacerlo con varios libros, pues lo mismo. Seleccionaría unos cuantos, editar metadatos en bloque. La interfaz es un poco diferente, lógicamente, es más general para poder hacerlo con varios libros al mismo tiempo, pero puedo cambiar autores, el orden del autor, valoración, editorial, etiquetas, eliminar etiquetas, la serie, la fecha, la publicación, los idiomas, formatos, lo veremos otro día, y algunas opciones más. Y también aquí en buscar y reemplazar encontramos algunas opciones, estas sí, tener cuidado con ellas porque alteran completamente el formato de la biblioteca, pero bueno, sirven para pulir los criterios de búsqueda. Yo no lo tocaría, a no ser que necesitéis funciones muy avanzadas, yo esto no lo tocaría en principio, pero ya veis que disponemos también de esta posibilidad. Le tendríamos que dar a aplicar una vez hecho todos los cambios y se cambiarían todos los libros que tengamos seleccionados. Ya veis que es muy sencillo con Calibre llevar a cabo todos estos cambios y se pueden hacer realmente rápido. De hecho, si me voy a editar metadatos por separado, aquí puedo navegar de libro en libro para ir cambiándolos de uno en uno. Así que se puede hacer en realidad un trabajo bastante rápido de lo que es una tarea bastante pesada. En el siguiente capítulo veremos algunas cosillas más relacionadas con la interfaz general de Calibre y la ordenación
por columnas. Espero que este capítulo os haya interesado y os emplazo a ver el siguiente. Os agradezco como de costumbre los likes, suscripciones, favoritos y las visitas a nuestro blog unade25.blogspot.com. Mi nombre es Genofonte. Muchísimas gracias.